Hola amigos, amigas de Finanzas Personales, muchas gracias por unirse a esta nueva transmisión, un nuevo Facebook Live acerca de los temas que a ustedes les interesan, que quieren saber y que tratamos de que no sean tan técnicos, que expliquemos las cosas de una manera sencilla para que usted desde allá que nos está viendo en su trabajo, desde su casa o si está estudiando en este momento, entienda estos temas que son para todo el mundo, son para que usted tenga un bienestar financiero, un mejor futuro. Y de eso queremos hablar hoy porque estamos en el mes del ahorro y una forma de ahorrar es pensar en el futuro, pensar en qué va a pasar cuando llegue la época de la vejez, que cuando ya no estemos como tan completos de salud y ya sea el momento de retirarnos y irnos pues a descansar, a tener un merecido descanso. Para eso trajimos a un experto en el tema de pensiones. Estoy con Andrés Gaviria, vicepresidente de operaciones de Colfondos. Hola Andrés. Francisco, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están oyendo y a los que se conectarán luego. Muy bien. Andrés, mientras vamos hablando, yo de pronto miro el celular para poder responder, para acotarle las preguntas que la gente nos va haciendo. Esta transmisión de Finanzas Personales la pueden seguir a través también de nuestra página web, finanzaspersonales.co. Después la pueden consultar a través de Facebook y la subimos también a través de YouTube, en nuestro canal de Finanzas Personales. Y bueno, el tema que nos está en este momento ocupando es el ahorro voluntario. Empecemos por hablar de la importancia de ahorrar, de hacer ahorros voluntarios, de hacer ahorro en pensión obligatoria, Andrés. ¿Cómo está el tema en este momento de esa cultura de las personas colombianas en pensar precisamente en su jubilación, en cuando tengan que vivir una vejez tranquila? Pues vale, Francisco, aprovechando que es justamente el mes del ahorro, pues queremos conversar acerca de los aportes voluntarios a pensión obligatoria, que son un mecanismo complementario de ahorro en pensión obligatoria que permitirá, digamos, completar un capital mayor para la construcción de un futuro pensional estable y satisfactorio. Yo suelo decir que el ahorro pensional y la construcción de un futuro pensional es una maratón, no es una carrera de 100 metros planos. Y si uno en una maratón de manera que el mensaje aquí en principio es ahorremos y ahorremos desde jóvenes, ahorremos todo lo que podamos con miras a un futuro pensional que si bien se ve lejos, pues será casi que una tercera parte de nuestra vida la que disfrutaremos de una pensión, ¿no? Entonces pues es un esfuerzo que toca hacer, desde jóvenes, desde que ingresamos a la vida laboral y básicamente ¿por qué desde jóvenes? Porque desde jóvenes vamos a poder aprovechar una cantidad de cosas, vamos a poder aprovechar el poder del interés compuesto. ¿Y qué es esa cosa del interés compuesto? Eso no es más que ganar intereses sobre intereses y eso es una fuerza extremadamente poderosa. La gente, digamos, que ha acumulado grandes capitales en su vida, pues lo dice claramente. Esto es cuestión de ahorrar y esto es cuestión de aprovechar los rendimientos sobre los rendimientos que afortunadamente en Colfondos son muy buenos. Entonces, pues eso es un primer mensaje fundamental del aporte voluntario a pensión obligatoria. Hagamos el esfuerzo de pasar más plata que lo estrictamente necesario mediante ese mecanismo que seguramente tendremos oportunidad de conversar en detalle de qué se trata. Bueno, vamos entonces por un poco por las partes. Andrés, estábamos hablando de que en Colombia el debate que está de moda es que las personas quieren ahorrar, quieren pensar en el futuro, pero se encuentran con un choque, una realidad, y es que la formalidad es muy baja. Hay unas cifras, por ejemplo, donde dicen que de cada 10 colombianos que están trabajando, hay una formalidad de 69% si se mira de las personas que aportaron a pensión en el último mes, pero que aumenta al 80% o cifras que bordean el 90% si se mira quienes aportaron a pensión en los últimos 9 meses, que digamos son personas que están constantemente trabajando o por lo menos son conscientes de que tienen que ahorrar constantemente. Entonces, ¿cómo decirle a las personas, a los colombianos que son hay 22 millones de trabajadores, pero son muy poquitos, o sea, la mitad casi son los que están trabajando formalmente, de que sí se puede construir un ahorro a pensión, de que sí hay una forma de alcanzar ese sueño de tener algo con que vivir después de que ya haya una jubilación? Vale, pues digamos, planteado el tema, efectivamente
pues hay dos cosas que hay que hacer. Uno, hacer la cotización obligatoria y ser juicioso haciendo la cotización obligatoria, que además tiene unos beneficios adicionales enormes como son el seguro de invalidez y sobrevivencia, que está ahí y que eso, digamos, es una cosa importante. Uno no sabe en qué momento pues le puede ocurrir algo a uno y uno pues tanto para uno en caso de que se invalide o si pues digamos fallece para su familia, pues toca hacer cotización obligatoria para tener ese beneficio y para empezar a construir, digamos, un capital. Y en adición a eso, y es tal vez, digamos, en donde quisiera concentrarme, pues hacer los aportes voluntarios a pensión obligatoria, que son un excelente mecanismo que va, digamos, a permitir aprovecharse de todo este tema de las rentabilidades sobre las rentabilidades para que al final de cuentas, cuando uno cumpla, digamos, satisfactoriamente su periodo laboral, pues pueda tener una vejez tranquila y estable, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces vamos entrando en detalle con el tema. ¿Al hacer ahorros voluntarios en pensión obligatoria es lo mismo que estar en pensiones voluntarias? No, son dos productos diferentes y muchas gracias por la pregunta porque me permite aclarar algunos temas. Los aportes voluntarios a pensión obligatoria son justamente eso, aportes que cada persona hace en adición a los aportes obligatorios que si uno es trabajador pues le hace su empleador efectivamente, y entonces uno puede poner una plata adicional, pero esa plata queda dentro de la misma cuenta de ahorro individual de su pensión obligatoria y ganará los mismos rendimientos que tenga su cuenta de ahorro individual. Eso es poner un poco más de plata en la pensión obligatoria básicamente. Pensión voluntaria es otro producto diferente que es, digamos, que no tiene exclusivamente un fin pensional y que típicamente tiene, digamos, objetivos como vivienda, etcétera, y ahí hay una cantidad de portafolios de inversión diferentes. Y entonces son dos productos diferentes que tienen dos portafolios y digamos mecanismos de inversión diferentes y que además tienen beneficios tributarios diferentes. Si quiere ahorita hablamos de los beneficios tributarios que tienen, pero quiero devolverme al mundo de voluntarios en obligatorias porque recordemos que en el régimen de pensión obligatoria hay tres fondos diferentes que ojalá la gente, todos los que nos están oyendo, todos los colombianos, tomen la decisión consciente de en qué fondo quieren estar. Eso es importante, ¿por qué? Porque tenemos tres fondos. Tenemos el fondo conservador, que típicamente está diseñado para la gente que está ya al final, digamos, de su vida laboral y que no quiere tener, digamos, grandes volatilidades o posibilidades de rentabilidades negativas porque ya están a puertas de su pensión. Está el fondo moderado, en donde todos los colombianos que no han elegido están por default y es un portafolio balanceado que si bien no tiene, digamos, grandes posibilidades de rentabilidad, pues digamos tampoco tiene una volatilidad muy pronunciada. Y está el fondo de mayor riesgo, y en esto me quiero detener, que es el fondo que está pensado justamente para las personas jóvenes que están iniciando su vida laboral. ¿Y por qué está pensado para ellas? Porque es un fondo que tiene grandes posibilidades de rentabilidad, grandes posibilidades de que su capital crezca a mayor ritmo, y aunque tiene, digamos, mayor volatilidad, pues uno cuando está joven y está a X años de pensionarse, pues puede asumir esa volatilidad con cierta tranquilidad en el entendido de que en el largo plazo, pues esa volatilidad va a correr. Entonces aquí es otro mensaje importante: escojan de manera voluntaria en qué fondo quieren estar, aprovechen las mayores rentabilidades que puede tener el fondo mayor riesgo, entre otras cosas porque sus aportes voluntarios en pensión obligatoria, y aquí conecto, pues entrarán a ese fondo que elijan. Entonces es como una especie de doble beneficio. Colfondos en el portafolio de mayor riesgo es líder de rentabilidad. Tenemos una rentabilidad de 9.54 durante los últimos 5 años, que es una excelente rentabilidad. Y entonces pues está ahí. Uh-huh. Muchas gracias, Andrés. Empezamos con algunas preguntas que la gente nos está dejando. Mónica del Pilar Barón. Bueno, primero quiero agradecer a las 27 personas, 30 que se están conectando en ese momento. Muchas gracias. Y a Carolina Salazar, que nos saluda, a María C. Gutiérrez, que nos dice hola, Ave Ale, que también nos saluda. Y ahora sí la pregunta de Mónica.
Dice lo siguiente: el sistema pensional está estructurado para que se pensionen únicamente las personas que tienen altos ingresos, perdón. No, falso. En el régimen de ahorro individual, uno se puede pensionar por dos vías. Acumulando el capital requerido para tener una mesada pensional, pero existe algo que es algo, digamos, de lo que no se habla tanto, pero que es súper importante, y es que existe el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima es una bolsa a la cual todos los aportantes al régimen de ahorro individual, digamos, aportamos una plata, y para pensionarse por garantía de pensión mínima uno solo necesita 1.150 semanas cotizadas, al margen del capital que haya ahorrado, básicamente reconociendo que si hubo alguien juicioso en su cotización que no alcanzó a obtener el capital suficiente, pues puede tener acceso a este fondo que le completará la plata para tener una pensión de salario mínimo. Uh-huh. Bueno, tengo otra pregunta también de Mónica. Dice si los aportes voluntarios se pueden retirar en cualquier momento. Vale, los aportes voluntarios a pensión obligatoria son, digamos, o tienen una vocación de ahorro de largo plazo con el fin de mejorar la situación pensional. Y en esa medida, digamos, no son unos aportes, digamos, transaccionales. Si eventualmente uno los necesita, pues los puede retirar, pero es un retiro que se demora 6 meses, porque así está, digamos, construido reglamentariamente el aporte, básicamente porque no queremos, digamos, incentivar el retiro. Esa plata tiene que tener una vocación pensional de largo plazo, y entonces el regulador se inventó eso, digamos, inteligentemente así. 6 meses, digamos, para retirarlos. Muy bien. Nos está viendo George Alas. Él quiere saber qué aseguradora ofrece una pensión voluntaria, pero le aclaro a Andrés, él nos escribe desde Centroamérica, desde El Salvador. Vale, no, esto es un producto de las administradoras de fondos de pensiones, o más que un producto, digamos, un mecanismo de ahorro complementario en pensión obligatoria. No es una aseguradora, somos los diferentes fondos de pensiones que administramos el régimen de ahorro individual. Ok. Esta pregunta nos llegó de una persona que se conectó por medio de Twitter y dijo lo siguiente: ¿por qué obligan a pagar pensión si alguien no quiere pensión porque tiene mejores negocios en dónde invertir ese dinero? Porque es obligatorio. ¿Esa es la única forma de sostener este modelo, obligando a las personas? Digamos que nos salimos un poco como del tema y entramos en debates que de pronto pues no son productivos en estas instancias. Básicamente el régimen pensional es obligatorio porque es solidario en cualquiera de los dos regímenes, y ya, digamos que... Sí, y ahora es un tema histórico, ¿no? Porque sí, el primer modelo de pensión se creó en Alemania, por allá Otto von Bismarck. Sí, de acuerdo. La historia de que exigía una edad para pensionarse de 80 años y las personas en Alemania ahorraban, pero se morían a los 60 años, entonces no podían pensionarse. De acuerdo, pero yo sí aprovecho, digamos, el comentario para hacer una aclaración muy importante, y es que en el régimen de ahorro individual, como su nombre lo indica, cada persona es responsable de construir su propio ahorro pensional, y en ese sentido tiene una cuenta de ahorro individual que es suya y de nadie más, de manera que su futuro pensional depende única y exclusivamente de ella, porque ahí está su plata, digamos. El obtener una pensión en el régimen de ahorro individual no depende de que haya más cotizantes abajo y que qué pasó si cuando yo me envejecí entonces ya no hay más gente cotizando. No, cada quien construye su ahorro, y es un mecanismo, digamos, para ayudarle a los colombianos a que cada quien construya su ahorro. Andrés, muchas personas jóvenes con su primer trabajo normalmente entran a pensión, a pensiones obligatorias, al sistema de ahorro individual de los privados, y sus salarios pues arrancan de 1.200.000, 1.400.000 pesos, algo así. Una persona tan joven debería de estar ahorrando voluntariamente a su pensión obligatoria. En ese caso, ¿le estaría sirviendo para construir una mejor mesada pensional al momento en que llegue su jubilación? Por supuesto que sí, y de nuevo el mensaje es: empecemos desde jóvenes a ahorrar. Porque en la medida en que empecemos desde jóvenes, mejor dicho, voy a ponerlo así, un peso a los 25 años que ganó rendimientos durante 40 años, serán muchos pesos al final. Entonces es mucho mejor poner la plata desde ya.
y es mucho mejor hacer el esfuerzo desde ya y ahorrar desde ya para que esa plata tenga el beneficio de los intereses compuestos y al final, digamos, se multipliquen. Abeba Ale dice, ¿qué rendimientos generan los aportes voluntarios? Los aportes voluntarios en pensión obligatoria generan los mismos rendimientos que generan, digamos, los aportes obligatorios, básicamente porque van a la misma bolsa. Entonces, si la persona está, por ejemplo, en el fondo de mayor riesgo, pues generará unos rendimientos con un potencial mucho mayor, que les recuerdo, el promedio en Colfondos es de 9.54 durante los últimos 5 años, son unos rendimientos muy buenos. Entonces, el mensaje es el mismo que genera el fondo y tomen la decisión consciente de en qué fondo quieren estar de nuevo. Bueno, Andrés Muñoz quiere saber cuáles son los beneficios tributarios que tiene los aportes voluntarios en pensión obligatoria. Excelente, Francisco, y muchas gracias, Andrés, por la pregunta. Digamos que esto empieza a aplicar a partir de este año, derivado de la reforma tributaria del 2016. Básicamente, y voy a empezar a hacer el paralelo con el producto de pensión voluntaria y tal vez empiezo por ahí. El producto de pensión voluntaria tiene un beneficio tributario, pero ese beneficio tributario está limitado. ¿Está limitado a qué? Está limitado al 30% del ingreso y con un límite adicional que son 3.800 VT, que son como 125 millones de pesos. Ese beneficio tributario, que es lo que se llama rentas exentas, tiene esa limitación y además ahí en esa bolsa, digamos, de la renta exenta, pues compiten varias cosas que finalmente llenan ese vaso y a veces lo llenan muy rápido, porque ahí van los aportes a pensión voluntaria, van los aportes a las cuentas AFC, van los intereses de vivienda. Entonces, si uno ya llenó ese vaso, está justamente el beneficio tributario derivado de los aportes voluntarios a pensión obligatoria, y ya me paso al mundo de pensión obligatoria, porque en aporte voluntario a pensión obligatoria lo bonito que tiene es que no tiene ningún límite. Yo podría enviar el 100% de mis ingresos y sobre esos ingresos no pagaré impuesto de renta. Sí, pero ¿Sí? si lo manda todos, entonces, ¿de qué va a vivir? Yo estoy poniendo, digamos, el caso extremo. Entonces, sí. ese es el límite y lo bonito es que pues uno puede escoger qué manda o no. Si ya llenó el vaso de pensión voluntaria y de la renta exenta, entonces tiene esto que se llama ingreso no constitutivo de renta y entonces puede mandar en adición a eso lo que quiera sin límites, salvo el límite de ingreso, y sobre esos aportes no va a pagar uno impuesto de renta nunca. Andrés, si los usa, perdóneme, sí. Francisco, y termino, si los usa para pensión y si efectivamente coge ese ahorro voluntario en pensión obligatoria, lo suma con su capital obligatorio, llamémoslo, y lo usa para obtener su pensión, sobre esa plata no pagó impuesto de renta nunca. Expliquemos un poco mejor ese término, porque cuando uno habla con la gente y le dice, mire, haga aportes voluntarios en pensiones obligatorias, que eso es ingreso no constitutivo de renta. La gente no entiende eso. De acuerdo. ¿Qué es? Vale, básicamente depende de estos límites de los que hablo. La renta exenta tiene ese tope de 30% o 3.800 VT. Ingreso no constitutivo de renta no tiene límite y básicamente, como su nombre lo indica, es un ingreso que sí fue un ingreso, pero que en la medida en que no es constitutivo de renta, pues no hace parte, digamos, de la base para hacer la declaración de renta y por eso, digamos, uno no paga impuesto de renta sobre esa plata. Bueno, muy bien. Hagamos un ejemplo de planeación tributaria, porque estos ahorros voluntarios empezaron a partir de prácticamente este año. Ya la gente lo ve reflejado si lo quiere hacer como ejercicio tributario, de acuerdo, en su declaración del próximo 2019. Correcto, entonces ¿Cuál es un ejemplo así que uno diga, vea, mande esto? Vale, digamos, el mecanismo, solo para aclarar, el mecanismo de aporte voluntario en obligatorias está vigente desde hace muchos años. Sin embargo, a partir de la reforma tributaria 2016 es que se le confirió, digamos, este beneficio tributario adicional y por eso, digamos, es tan bueno justamente este año. Entonces, supongamos que en este año yo tuve ingresos por 100 pesos, ¿sí? Para hacerlo fácil. De esos 100 pesos, entre aportes a AFC y aportes a pensión voluntaria, yo ya mandé 30. ¿Puedo seguir mandando más? Perfecto, pero ya no va a tener, digamos, una implicación tributaria. ¿De acuerdo? Me quedan entonces 70 pesos. Teóricamente, yo podría coger esos 70 pesos,
aportarlos a aporte voluntario a pensión obligatoria, si los tengo disponibles, y entonces mi declaración de renta va a ser cero. Ese es un poco, digamos, el esquema de cómo funciona esto. Y si esos 70 pesos que mandé a aporte voluntario de pensión obligatoria los dejo ahí ganando rendimientos y los uso para construir mi futuro pensional y los uso única y exclusivamente para recibir mi pensión, yo sobre esos 70 pesos no pagué impuestos nunca. José Luis Cuellar nos dice, ¿el dinero de aportes de pensión se puede retirar? El dinero de aportes obligatorios en pensión obligatoria no se puede retirar sino hasta el momento, digamos, en que se defina la pensión. Los aportes voluntarios a pensión obligatoria se pueden retirar, no tienen esa vocación, se pueden retirar y el retiro demora 6 meses, pero de nuevo, no tienen esa vocación. Ahora yo aprovecho la pregunta para explicar qué pasa si uno lo retira desde el punto de vista tributario. Cuando uno lo retira, lo primero que pasa es que hay una retención del 15%. Y esa retención, digamos, la hace pues el Estado colombiano, no la hace... Muy no claro la eso, hace ¿no? la... Que no es el fondo de pensión el que se queda con el dinero, sino ese que eso va es para el exacto. tesoro de la nación. Exactamente, eso es una primera aclaración que es importante. En adición, digamos, a esa retención... Como el 4 por mil, que uno dice que los bancos están quitándole a uno el 4 por mil y eso es plata que va es para el gobierno. Exacto, un poco es eso. Y lo otro que pasa es que en ese momento en que lo retira, ahí sí ya los tiene que meter en su declaración de renta como ingreso y tendrán las consecuencias en su declaración de renta que tengan. Sí, usted nos podría hablar de una tabla que por ahí lo vi muy juicioso haciendo un ejemplo acerca de qué pasa si una persona hace aportes voluntarios a su pensión obligatoria. Sí, digamos, lo que se gana. O sea, muchas gracias, Francisco. Esto, digamos, era un poquitín para aclarar lo siguiente. Aun cuando uno los retire los aportes voluntarios a pensión obligatoria y aun cuando esos aportes voluntarios a pensión obligatoria, pues ahí en ese momento del retiro tengan las implicaciones tributarias en su declaración de renta, solo por el hecho de diferir el pago de esa declaración de renta ya hay una ganancia importante. Yo tengo aquí la tablita en donde básicamente lo que digo es, si yo tengo 1 millón de ingresos y pago digamos, declaración de renta sobre esos ingresos en el año 0 o hasta el año 20, versus qué pasa si los dejo en los aportes voluntarios a pensión obligatoria y los retiro y pago renta es en N años. Entonces, si uno hace ese juego y lo retira a los 5 años, por cada $1.000.000 se ganó 81.000 pesos, 82.000 pesos casi, que suena poquito sobre 1 millón, pero ya vamos viendo cómo se incrementa esto después. A los 10 años ya me gané 256.000 pesos de ese millón. A los 15 años ya me gané 555.000 pesos de ese millón. Y si finalmente lo retiré faltando, o después de 20 años de haber hecho la cotización, me gané 1.050.000 pesos de ese millón. Esto para explicar que solo por el hecho de diferir el pago de renta ya hay una ganancia muy importante involucrada. Bueno, Oscar Fabián Maestre y Mónica del Pilar Barón nos hacen la misma pregunta. ¿Los aportes voluntarios generan algún rendimiento? Los aportes voluntarios, de nuevo, generan el rendimiento que genera el fondo en el que estén los aportes obligatorios. Si están en el fondo de mayor riesgo, generarán los rendimientos de mayor riesgo. Si están en moderado, generarán los rendimientos de moderado. Y si están en conservador, generarán los rendimientos de conservador. Sí, y los rendimientos son, en cualquier caso, en pensión obligatoria de los afiliados. Las cuentas son de los afiliados, los rendimientos son de los afiliados. Pregunta Andrés Felipe Muñoz, si hay cambio de régimen a Colfondos, ¿estos aportes voluntarios se trasladan también? Y me queda una duda, ¿uno puede hacer el traslado de esos aportes voluntarios a pensión obligatoria al régimen público, al que maneja Colpensiones? No, y ya que entramos en el tema de Colpensiones, la primera cosa que hay que recordar es que este mecanismo de aportes voluntarios a pensión obligatoria con los beneficios que ya hemos comentado son exclusivos del régimen de ahorro individual. No están disponibles en el régimen de prima media, es decir, en Colpensiones. Ahora, ¿qué pasa si uno estando en el régimen de ahorro individual se traslada a Colpensiones? En ese caso,
Esos aportes voluntarios no se trasladan a Colpensiones, esos aportes voluntarios quedan a disposición del afiliado, quien tiene que, pues básicamente, ir a la administradora a retirarlos y bueno. Pero ahí yo aprovecho sí. de nuevo porque es que esa plata no es de nadie sino de los afiliados. Entonces, si esa plata ya no tiene, digamos, razón de ser porque se trasladó a Colpensiones, pues esa plata se devuelve. Muy bien. Ale quiere saber si existe un monto mínimo para realizar los aportes voluntarios. Vale, Ale, muchas gracias por la pregunta. No hay monto mínimo, no hay periodicidad mínima, no hay limitación alguna. Si te sobran 100 pesos los puedes poner, si te sobra 1 millón los puedes poner, si te sobraron en febrero y no en marzo, pues en febrero los puedes poner. No hay, digamos, ninguna limitación ni en monto, ni en plazo, ni en términos, ni nada por el estilo. O sea, ¿los aportes voluntarios deben ser mensuales o periódicos? No deben ser periódicos, son con la disposición y disponibilidad que quiera cada quien. Muy bien. Un extranjero, y nos pregunta George Alas, quien está en El Salvador, dice, ¿un extranjero puede hacer aportes voluntarios y qué rendimiento tiene? Digamos, al margen de extranjeros o no, los aportes voluntarios a pensión obligatoria están disponibles para todas aquellas personas que hagan parte del régimen de ahorro individual en pensión obligatoria. Es decir, para cada persona que tenga una cuenta de pensión obligatoria en el régimen de ahorro individual, pues tiene este mecanismo abierto, al margen de que sea extranjero o no extranjero. Bueno. ¿Y qué rendimiento? Como ya dijimos, los del fondo de pensión obligatoria en el que esté cada quien. Bueno, Andrés, hemos terminado con las preguntas principales de este tema y yo quiero hablar acá entre micrófonos de un tema que viene a futuro. Empecemos a hacer pedagogía de un tema importante y es las personas que están en este momento sin elegir un fondo de uno de los multifondos, que es un esquema creado, usted me corrige si fue 2010 o por ahí por esas fechas. Yo creo que sí, como 2011 creo que fueron. O 2011, los multifondos pues fueron un mecanismo en donde antes toda la plata de las personas que estaban en pensiones obligatorias en el sistema privado se iba como digamos a una misma bolsa, entonces rentaban lo mismo, nadie podía hacer traslados, todo el mundo tenía la misma rentabilidad. Y se crearon entonces 3 multifondos que son mayor riesgo, el fondo moderado y el fondo conservador. Cuénteme qué va a pasar a partir del 1 de marzo del 2019 con la aplicación de un decreto que ya fue aprobado por el Ministerio de Hacienda. Lo pueden consultar en el Ministerio de Hacienda o en la página de la Presidencia de la República, que dice ¿qué es lo que dice? Bueno, Francisco, gracias. Se me quedó un tema en el tintero que no quiero dejar pasar y es cómo se hacen estos aportes voluntarios a pensión obligatoria, los que tanto hacemos pequeño tema. Entonces, para los dependientes, lo más fácil es que le digan a su empleador, señor empleador, yo quiero hacer aportes voluntarios, y el empleador a través de pila por una única vez o periódicamente como quieran, eso ya pues lo conversará cada quien con su empleador, pues le hacen la deducción de nómina y a través de pila hacen sus aportes. Para los independientes, pues pueden hacer el aporte a través de nuestra red de recaudo bancaria, que pueden consultar en la página de internet o hablan con su asesor para que les informe, y entonces pueden acercarse a un banco y hacer la consignación, de nuevo, sin límite de monto, término, plazo, periodicidad, etcétera. Ahora sí, entonces, volviendo nuevamente a la pregunta, básicamente lo que pasa, y esto es el decreto 959 que efectivamente entra en vigencia en marzo de 2019, cuando se crearon los multifondos, que de nuevo son 3, digamos, se definió que para la gente que no eligiera, toda la plata iba a ir por defecto al fondo moderado, que es este fondo balanceado. Con eso, digamos, hemos convivido durante estos años. Sin embargo, el gobierno nacional ha entendido que el fondo de mayor riesgo pues es importante, y es importante sacar jugo de la rentabilidad que puede dar el fondo de mayor riesgo, y entonces dijo, oiga, aquí digamos los colombianos no están eligiendo voluntariamente, y hay una inmensa proporción de colombianos que, pudiendo sacar jugo de las rentabilidades del mayor riesgo, no lo están haciendo porque no eligieron y entonces están en el fondo moderado.
Entonces el gobierno nacional se dio cuenta de eso y a partir de marzo, básicamente todos los aportes de todas las personas que no hayan hecho una elección voluntaria en qué fondo quieren estar van a empezar a ir a mayor riesgo. Para la gente que no ha iniciado su vida laboral, pues entonces pues todos sus aportes van a ir al fondo de mayor riesgo y van a tener este potencial de mayor rentabilidad. Para los que ya estamos en la mitad de nuestra vida laboral, pues el saldo que tenemos va a quedar en el fondo en el que estábamos y los nuevos aportes van a ir a mayor riesgo. Básicamente es lo que pasa como para facilitar. ¿Qué pasa si una persona tiene mala disposición para el riesgo y además no le gusta el nombre de ese fondo, mayor riesgo? ¿Puede trasladarse de esquema de multifondos? O sea, sí, mayor claro. riesgo también al moderado. Digamos, la previsión legal está pensada para la gente que no eligió voluntariamente. Para la gente que sí eligió voluntariamente o que elija después voluntariamente, porque esto no es que si se me pasó la elección en marzo entonces no la puedo hacer, la elección voluntaria siempre está disponible, pues quien elija voluntariamente estará en el fondo que eligió voluntariamente. Ahora, en cuanto a la aversión al riesgo y al nombre del fondo mayor riesgo, pues esto es un fondo que finalmente está invertido en unos activos de gran calidad, que lo que cambia, digamos, es la proporción entre los tipos de activos. No es que estemos, digamos, yendo a los casinos pues a jugarnos la plata, ni mucho menos. Lo que cambia o la diferencia fundamental del portafolio de mayor riesgo no es que sean activos especulativos, llamemos, sino que tienen una mayor proporción de renta variable, es decir, de empresas y no tanto de bonos que típicamente son los bonos del Estado. Pero ahí ya me estoy metiendo, digamos, en otro tema, pero... No, pero la explicación muy, muy importante, Andrés. Con eso yo creo que hemos cerrado ya nuestro tema. De pronto, 3 conclusiones principales acerca de hacer esa planeación de ir aportando voluntariamente a su cuenta individual en pensiones obligatorias. Súper, gracias Francisco. Primero, la importancia de ahorrar y la importancia de ahorrar desde jóvenes para tener un futuro pensional más estable y más feliz, por supuesto. ¿Por qué desde jóvenes? Porque vamos a tener el beneficio del interés compuesto y vamos a poner a trabajar esa plata literalmente sola. Esa plata trabaja sola, gana intereses sobre intereses. Segundo mensaje relacionado con el último tema: escojamos voluntariamente y explícitamente en qué fondo queremos estar, y mucho cuidado los jóvenes, párenle bolas al fondo de mayor riesgo porque es, digamos, una oportunidad importante para ganar mayores rendimientos. Y el tercer mensaje es: los aportes voluntarios a pensión obligatoria tienen un beneficio tributario muy importante que no tiene tope alguno, de manera que quien quiera hacer una planeación tributaria inteligente y de alguna manera esto sea un mecanismo adecuado, pues ahí está disponible. Bueno, muchas gracias Andrés Gaviria, vicepresidente de operaciones de Colfondos, por habernos acompañado, y a todas las personas que estuvieron viéndonos en este Facebook Live. Recuerden que la transmisión se encuentra ahí alojada en nuestro fanpage de Finanzas Personales y también a través de nuestra página web finanzaspersonales.co. Muchas gracias por habernos ayudado con todas sus preguntas, por participar, y los esperamos en una próxima transmisión.